Sí, bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Pues el día de hoy, como ya dijo mi compañera, vamos a ver el tema de demografía sanitaria. La que sigue, por favor. En este caso, como introducción, pues vamos a ver el concepto de demografía como tal. En este caso, pues según la OMS, la demografía pues se va a definir como esta ciencia que tiene por objeto el estudio del volumen, de la estructura y de la evolución de las poblaciones humanas desde un punto de vista principalmente cuantitativo. El objetivo de la demografía pues va a ser, como les menciono, el estudio de las poblaciones humanas, va a evaluar su dimensión, su estructura, su evolución y algunas características generales y pues esto considerándose desde un punto de vista cuantitativo. Y pues es lo que vamos a ver alrededor de la exposición. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con el concepto, aquí un poquito más específico. En este caso, pues nuevamente recalcando que la demografía pues va a estudiar a la población. En este caso, pues va a evaluar su crecimiento, su progresión, extensión, dimensión, su desarrollo, el movimiento, que en este caso pues son las migraciones, el tránsito y la evolución. Pero pues para esto hay que pues entender que va a ser una población. En este caso, pues su definición pues va a ser el conjunto de personas vinculadas por nexos productivos que pueden identificarse por particularidades ya sean culturales, sociales, geográficas y políticas. Y pues este conjunto de todos estos características pues es lo que va a estudiar la demografía. Pues la demografía, pues como les menciono, va a cuantificar, va a analizar y va a explicar pues los principales eventos que suceden en una población. Entre los principales, pues va a estudiar los nacimientos, las muertes y, como les menciono, las migraciones. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí como tal, ya entrando en el concepto de demografía sanitaria, vamos a tener que esta pues va a ser la rama de la demografía que pues va a estudiar las características, la estructura y dinámica de la población en relación con los procesos de salud y enfermedad. En este caso pues va a analizar como factores la edad, el sexo, la natalidad, mortalidad y migración y pues va pues a analizar cómo estos factores pues influyen en las necesidades de atención médica de una población. En este caso pues también tenemos imagen que es como un esquema que nos engloba pues básicamente todo lo que va a abarcar la demografía sanitaria que pues va a ser pues los componentes demográficos que pues va a analizar la natalidad, mortalidad y movimientos migratorios y a través de esto pues también va a abarcar fuentes de información, como lo van a hacer censos y encuestas u otras estadísticas. Y por otra parte, pues vamos a tener que también va a evaluar la edad y el sexo y pues algunas variables individuales como el estado civil, la residencia, la religión o variables sociales como la economía, el empleo, el nivel educativo o el nivel social. Y pues todos estos cambios en las poblaciones, más las características sociales y estas fuentes de información, pues van a permitir pues comprender la situación de la salud y en base a eso pues tomar también decisiones sanitarias para la población. La que sigue, por favor. Y la pasada, por fin. Pues comenzando con la relación con la salud pública, pues vamos a tener que va a ser una herramienta fundamental para la salud pública, pues ya que permite principalmente pues identificar grupos vulnerables, esto pues niños, adultos mayores o mujeres embarazadas y a partir de eso pues analizar patrones epidemiológicos y pues estos patrones pues van a permitir detectar cambios en el perfil de enfermedades, esto pues basado en el sexo, en la edad o también en zonas geográficas, puede ser.
y también pues va a ayudar a evaluar desigualdades en la salud y pues finalmente pues también ayuda a medir el impacto de programas sanitarios en base a pues toda esta identificación y análisis de patrones. La que sigue, por favor. En este caso, pues vamos a tener diferentes, bueno, dos tipos de demografía, que pues va a ser la demografía estática y la dinámica. Vamos a comenzar con la estática, que en este caso se define como el conocimiento de la estructura, la dimensión y distribución geográfica de la población en un momento determinado. Básicamente, pues va a ser cuántos, quiénes, qué son y dónde viven los habitantes de una población considerada, por lo que pues va a evaluar aspectos como lo es el sexo, la edad o la residencia, y en este caso pues la principal fuente de información serían los censos de población, que pues más adelante vamos a ver. La que sigue, por favor. Y continuando con la demografía estática, pues vamos a tener que va a expresar sus resultados en forma de tablas de frecuencias o en forma de gráfica mediante pirámides de población o representaciones gráficas de indicadores demográficos. Ahí como podemos ver también en las imágenes, pues tenemos algunas tablas que precisamente pues está dividida por rango de edades, por la frecuencia en base a la población y los porcentajes y también algunos indicadores pues de edad que lo divide pues ya sea por población joven, adultos, viejos, también algunas pues diferentes tasas y esto también basado en censos y pues abajo tenemos el ejemplo de la pirámide. Y pues en general va a plasmar los siguientes datos, como lo pueden ser el número de personas que residen en un territorio delimitado. Esto pues abarca desde su nación, la religión, la providencia, el municipio o la ciudad. También pues la estructura, que pues puede ser una tabla, un diagrama, la clasificación de los habitantes según diversas variables, esto también, y algunas características pues en general de las personas de esa población, como lo puede ser el sexo, la edad, lugar de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad o idiomas, entre muchas otras que puede llegar a analizar. La que sigue, por favor. Y bueno, pues vamos a pasar con la demografía dinámica. En este caso, pues va a estar basada aquí en el estudio de los cambios producidos en la estructura, la dimensión y la distribución geográfica de las poblaciones durante un periodo determinado y el porqué de esos cambios. Aquí pues básicamente pues se va a regular a través de tres indicadores, que va a ser la natalidad, la mortalidad y también estos movimientos demográficos. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora pues vamos a pasar con las fuentes de información de datos sanitarios. En este caso vamos a tener como definición que van a ser un mecanismo para la recopilación, el proceso, el análisis y la transmisión de la información, que pues se precisa para organizar y dirigir los servicios sanitarios, también para la investigación y la formación del personal. Aquí pues vamos a tener algunas fuentes de información estadísticas que van a ser las más utilizadas para las ciencias de la salud, como lo son los censos, los registros vitales, registros hospitalarios y las encuestas de salud, que es lo que a continuación vamos a ver. La que sigue, por favor. Y aquí también tenemos la clasificación, esto pues de los registros y los sistemas de información. En este caso pues lo tenemos ya sea si es base poblacional o si es procedente de servicios sanitarios. En este caso si es de la base poblacional. Tenemos los registros que aquí pues van a ser los registros de natalidad, muertes fetales, tardías, enfermedades y de mortalidad. Si son encuestas, pues pueden ser entrevistas, exámenes médicos o encuestas nacionales. Y también sistemas de notificación, que aquí pues son
por ejemplo, víctimas de accidentes de tráfico, víctimas de accidentes de trabajo con baja médica o enfermedades laborales. Si tenemos en este caso que sean procedentes de servicios sanitarios, pues en los registros vamos a tener datos de historias clínicas, en encuestas pues van a ser de morbilidad hospitalaria y en sistemas de notificación pues vamos a tener de enfermedades transmisibles, de toxicomanías o también puede ser de interrupción voluntaria del embarazo, pero pues esto es como un ejemplo muy general de los múltiples que puede haber. La que sigue. Y pues bueno, vamos a comenzar con las diferentes fuentes de información que hay. En este caso, pues vamos a tener a los censos, que según la ONU, pues se van a definir como el proceso total de recogida y agrupación de datos económicos, demográficos y sociales relativos a las personas que viven en un país. En este caso, pues van a tener como características principales, pues ser un documento universal y de carácter estatal, es decir, que se debe de aplicar a toda la población, debe de ser obligatorio y secreto porque pues va a ser un documento estadístico y también debe ser instantáneo que pues va a ser aplicado para un momento censal que pues ahorita vamos a ver. La que sigue. Y bueno, también es importante mencionar que pues en nuestro país se llevan a cabo estos censos y conteos de población y vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, que pues va a ser el INEGI. En este caso, la información que proporcionan estos censos, pues va a ser el número de habitantes, la edad y sexo, la escolaridad, el estado civil, la vivienda y la ocupación. También es importante mencionar que pues el censo se va a realizar cada 10 años en los años terminando en cero y pues el conteo se realiza cada 10 años también pues, pero en este caso pues terminando en los años 5, en este caso pues el censo se realizó en 2020 y el conteo pues se realizaría en 2025. La que sigue. Y ahora pues pasando a los registros vitales, estos pues son sistemas oficiales y permanentes de recolección de información sobre hechos vitales que ocurren en una población. ¿Qué se va a considerar como un hecho vital? En este caso pues van a ser los nacimientos, las defunciones, matrimonios, divorcios y defunciones fetales. La que sigue. Y bueno, vamos a ver los principales componentes de los registros vitales. En este caso, pues el objetivo de estos pues va a ser dar continuidad al conocimiento de los principales componentes de la dinámica demográfica, como lo pueden ser la fecundidad, la mortalidad infantil, movimientos migratorios, o también abarca aspectos de la reproducción, sexualidad o nupcialidad. Y pues los resultados de estos pues se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y tamaño de la localidad. Esto pues va a depender del tipo de encuesta que sea. La que sigue. Y también pues vamos a hablar también de los registros de nacimiento. En este caso, pues un registro de nacimiento pues contiene información como la fecha de nacimiento, el sexo del recién nacido, el peso al nacer, los datos de la madre, el lugar de pues donde ocurrió el nacimiento y el tipo de parto, entre muchos otros aspectos. ¿Cuál va a ser su importancia sanitaria? En este caso, pues que va a permitir medir la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, en este caso si hubiera mortalidad infantil y también pues la salud materno-infantil. La que sigue. Pasando al registro de defunciones, pues este va a contener información como la fecha de defunción, la edad al morir, el sexo, el lugar de residencia y también, muy importante, la causa básica de la muerte. En este caso, pues, ¿cuál va a ser su importancia sanitaria? Pues que va a permitir medir la tasa bruta de
mortalidad, la mortalidad infantil y materna, también la esperanza de vida y también pues hacer pues hincapié en las principales causas de muerte. La que sigue. Y ahora pues vamos a pasar con las encuestas de salud. En este caso pues son investigaciones epidemiológicas y herramientas de recolección de datos que van a permitir medir el estado de salud, los hábitos, la nutrición y el uso de servicios sanitarios en una población específica. Algunas encuestas o ejemplos de encuestas en México, pues va a ser la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es la ENSANUT, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que es la ENADIT, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que es ENIG, la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México, que es ENASEM, y pues la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es ENOE. Estos pues solo son algunos de los ejemplos de los muchos que hay, de los muchos tipos de encuestas que hay en México. La que sigue. Y bueno, aquí el objetivo de estas encuestas pues va a ser dar continuidad al conocimiento de los principales componentes de la dinámica geográfica, que pues ya vimos que son la fecundidad, la mortalidad, los movimientos migratorios, y aquí también pues se abarcan algunos aspectos de reproducción, sexualidad y nupcialidad. Y de igual forma, pues estos resultados de las encuestas se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y pues tamaño de la localidad. Esto pues va a depender del tipo de encuesta que se aplique y a qué población. La que sigue. También pues vamos a hablar de los sistemas de información sanitaria, que estos pues van a ser un conjunto organizado de procedimientos, de recursos humanos, tecnologías y bases de datos que van a permitir recolectar información basada en la salud, procesarla, analizarla, interpretarla y utilizarla para tomar decisiones. Algunos ejemplos de estos sistemas de información sanitaria en México pues va a ser la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que es el INEGI, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. La que sigue. Y vamos a tener algunos componentes de un sistema de información sanitario. En este caso, pues vamos a tener primero la recolección de datos, que esto pues va a provenir ya sea de hospitales, de clínicas, de centros de salud, laboratorios, de los registros vitales que ya vimos o también de las encuestas. Luego pues se hace un procesamiento que aquí pues ya va a incluir la codificación de los diagnósticos, la digitalización de enfermedades y también la digitalización de datos que obtuvimos en la recolección de datos. Luego pues se pasa el análisis e interpretación, que aquí pues ya viene cálculos de diferentes tasas, de indicadores, tendencias, y a partir de eso pues comienzan a compararse los datos con otras regiones. Y finalmente pues viene la difusión y el uso, que en este caso los resultados se utilizan para determinar la edad, el sexo, el lugar de residencia y la distribución poblacional. Eso es de manera pues muy general. La que sigue. Y bueno, ahora vamos a ver la estructura de la población. En este caso, pues vamos a ir viendo factores demográficos. En este caso, pues vamos a comenzar primero con la edad, que va a ser el factor demográfico más importante en la salud. Y pues aquí podemos dividir ya sea por grupos de edades. En este caso, si es de 0 a 14 años, pues se va a tratar de una población infantil y adolescente. De 15 a 64 años lo consideran como una población económicamente activa, y de 65 años y más ya entraría en adultos mayores. Y pues aquí su importancia sanitaria pues va a ser que dependiendo de qué rango de edad se encuentren, pues van a ser las necesidades que presente esa población o los riesgos. En este caso, pues hablando de la población infantil, pues van a tener mucho más riesgo de padecer enfermedades infecciosas. La población adulta pues va a tener riesgo de algún accidente laboral y también pues
de enfermedades crónicas emergentes, y la población adulta mayor pues ya tiene un riesgo de enfermedades crónicas degenerativas o también de polifarmacia. En este caso pues suelen plasmar este factor demográfico en lo que es esta pirámide poblacional, que pues nos va a mostrar la distribución por edad y sexo en distintos años. Y pues en esta imagen pues también podemos ver eh, evaluado la natalidad, el aumento también de la población adulta y el envejecimiento, lo que pues nos podría indicar justamente esta transición demográfica que pues ha ocurrido en los últimos años. La que sigue, por favor. Ahora pues pasando al sexo, pues aquí también pues esta distribución por sexo influye ya sea en enfermedades específicas, en riesgos específicos y en mortalidad diferencial. Aquí pues igual les puse una imagen de las 10 principales causas de muerte según basado en el sexo, y pues en esto pues vamos a observar que ya sea hombres o mujeres, pues cada uno pues va a tener una incidencia sobre una enfermedad más que sobre otros. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí de las pirámides poblacionales, como les había mencionado, son representaciones gráficas de la población según la edad y el sexo, entonces también nos van a permitir visualizar las tendencias de crecimiento y el envejecimiento poblacional. En este caso, pues vamos a tener 3 tipos de pirámides poblacionales, que va a ser la progresiva, que esta pues va a evaluar principalmente la natalidad alta y descontrolada, también la mortalidad alta a la población joven, y también va a evaluar a países subdesarrollados. En la pirámide expansiva, pues va a evaluar la natalidad alta, la mortalidad controlada y el equilibrio entre los grupos de edad, y esta es principalmente para países en desarrollo. Y la regresiva, que esta va a evaluar la natalidad baja, la alta esperanza de vida, la población envejecida, y esta pues principalmente va a evaluar a los países desarrollados, y como podemos ver pues cada una tiene pues ahí sus características demográficas. La que sigue. Y bueno, de la distribución geográfica, pues aquí básicamente nos habla de cómo se distribuye la población en un territorio, ya sea que vivan en zonas urbanas, zonas rurales, en zonas marginadas o también en áreas metropolitanas. En este caso, la importancia va a ser que dependiendo de en qué zona viva, pues va a tener diferentes necesidades o va a requerir más atención. En el caso de personas que habiten en zonas rurales, pues van a tener menos acceso a servicios médicos. Las personas que vivan en zonas urbanas, pues van a tener mayor saturación hospitalaria. Personas que vivan en regiones fronterizas, pues van a migrar o también van a sufrir cambios epidemiológicos. Y aquellos que vivan en zonas tropicales, pues tienen más riesgo de padecer alguna enfermedad transmitida por vectores. La que sigue. Y bueno, hablando de la dinámica poblacional, como le hemos visto a lo largo de la presentación, pues la demografía pues va a estudiar los cambios en la población a lo largo del tiempo, y para eso pues vamos a ver distintos factores demográficos. En este caso pues la natalidad, que este va a ser el número de nacimientos ocurridos en un periodo determinado, y pues su indicador principal va a ser la tasa bruta de natalidad. Hablando de la mortalidad, pues vamos a tener que este va a ser el número de defunciones en una población, y va a tener como indicadores principales la tasa bruta de mortalidad, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y también la esperanza de vida. Y hablando de la fecundidad, pues aquí es el número promedio de hijos por mujer en edad fértil. Aquí el indicador principal pues va a ser la tasa global de fecundidad. Y también hablando de la migración, pues van a ser los movimientos de personas entre regiones o entre países. Y aquí pues puede ser la inmigración, la emigración
y la migración interna, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. La que sigue. Bueno, compañeros, ahora vamos con los indicadores demográficos, que mi compañera pues ya habló de ellos un poquito, pero vamos a condensar un poco la información. ¿Qué es un indicador? Pues son medidas que reflejan una situación determinada y en salud todo indicador es una estimación, es decir, una medición con un cierto grado de imprecisión. Ahí te tuve un error ortográfico, una disculpa, de pues una determinada situación o una determinada dimensión de la salud en específico en una población. Ahí está. Y tenemos 4 tipos de indicadores. Tenemos un indicador de población, que estos nos van a permitir un análisis estructural de una población, ya sea por edades o por una distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. Tenemos de natalidad y fecundidad, que estas, pues, como su nombre lo indica, nos van a permitir el análisis de la natalidad, es decir, que está, o sea, todo lo relacionado con los nacimientos, y de la fecundidad, que se relacionan con las características propias de la madre, del padre o de ambos. Tenemos indicadores de mortalidad, que pues su nombre lo dice, de mortalidad, y de nupcialidad y divorcio, referente a matrimonios y a divorcios. Bueno, los indicadores de salud, como ya lo habíamos visto, son variables numéricas que están relacionadas con factores en específico y que nos van a permitir medir o estimar el estado de salud de una población. El análisis de estos indicadores va a permitir observar las variaciones y tendencias que se pueden producir en esta población. Y tenemos 2 tipos en general, que son indicadores en salud directos e indirectos. Los indicadores en salud directos a su vez se van a subdividir en indicadores positivos y en indicadores negativos. Los indicadores positivos, pues básicamente son aquellos que tienen una relación o una asociación directa con el estado de salud, es decir, en cuanto mayor sea la magnitud de este indicador, nos está diciendo que, o se traduce en que el estado de salud de la población es mejor. Y los indicadores negativos es pues todo lo contrario, ¿no? Tienen una relación inversa al estado de salud. Es decir, que cuanto mayor sea la magnitud de este indicador en particular, nos está diciendo o se traduce en que el estado de salud de la población va a ser peor. Y los indicadores en salud indirectos, estos miden los determinantes de la salud. Y bueno, ¿qué son los determinantes de la salud? Son factores que van a influir en el estado de salud de las personas y poblaciones, aunque pueden no estrictamente caer dentro del ámbito de la atención médica. Van a incluir aspectos sociales, económicos, ambientales y biológicos. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos enumerados que, por ejemplo, puede ser el nivel de educación promedio de una población, el ingreso per cápita, el acceso a agua potable y saneamiento, las condiciones de vivienda, la tasa de empleo y desempleo y la cobertura de los servicios de salud. Si se dan cuenta, la mayoría no están directamente relacionados con la salud, pero pues sí influyen o tienen una relación con la salud de una población. Y bueno, tenemos aquí los ejemplos más como característicos de indicadores de salud, que mi compañera Shirley ya nos habló de algunos indicadores también, pero vamos a ver estos 6 rapidísimo, que son como los más característicos. La primera es la tasa de natalidad. Aquí está su formulita abajo y es el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes en un año. Tenemos la tasa de mortalidad, igualmente tenemos su
formulita acá abajo, que es el número de muertos sobre población total por 100, y nos dice el número de muertes por cada 1000 habitantes en un año. Por 1000, perdón, había leído por 100. Tenemos la mortalidad infantil, que es el número de niños menores de un año que mueren por cada 1000 nacidos vivos. La esperanza de vida, que es el número promedio de años que se espera que viva una persona cuando nace, según las condiciones actuales de mortalidad. La tasa de crecimiento poblacional, aquí tenemos también su formulita, que en esta nos va a incluir nacimientos menos las muertes, más la migración neta, eso es importante, sobre la población total por 100. Y este indicador nos va a medir el incremento o, por otro lado, la disminución de la población total en un año. Y pues incluye los nacimientos, las muertes y toma en cuenta también la migración. Y tenemos la razón de dependencia, que es la población no productiva, es decir, regularmente se toma como menores de 15 años y mayores de 64 años, respecto a la población productiva, que se toma de 15 a 64 años. La transición demográfica, esto pues es un proceso por el cual una población pasa de una situación característica, que es altos valores de natalidad y mortalidad, a otra opuesta, que son bajos valores de natalidad y mortalidad, como consecuencia del desarrollo económico y del entorno social. Esto ha pasado en varias sociedades y poblaciones, y se llama así modelo de la transición demográfica. Entonces, a lo largo del tiempo, en esta línea que vemos, pues está la natalidad y la mortalidad elevada, y conforme hay un buen desarrollo económico y social, va a ir bajando hasta tener pues una baja natalidad y una baja mortalidad. Y tenemos 3 etapas. La primera es la etapa tradicional, que esta es previa a esta revolución demográfica, y pues como ya lo habíamos mencionado, se caracteriza por tener tasas elevadas de natalidad y mortalidad, siendo las últimas fluctuantes, es decir, puede haber o no una alta mortalidad, como consecuencia pues de epidemias, guerras y algunas otras situaciones. Entonces, esta sería la primera etapa, donde va la línea arriba. La segunda etapa es la transición. Y bueno, tenemos que esta a su vez se subdivide como en 3 partecitas, y es que al inicio de la transición lo que pasa es que comienza a descender la mortalidad, mientras que la natalidad se mantiene elevada o incluso puede aumentar. ¿Esto por qué? Porque si estamos teniendo un buen desarrollo económico, estamos no teniendo epidemias, no teniendo guerras, pues hay mejoras sanitarias y entonces comienza a crecer la población. A continuación, la mortalidad va a continuar disminuyendo conforme esa población tiene un mejor desarrollo, y bueno, conforme la mortalidad disminuye, la natalidad va a ir disminuyendo también. Y este es el momento de mayor crecimiento de una población. Y ya al final, pues la mortalidad ya está muy baja, y la natalidad va a disminuir con ella también. El crecimiento se desacelera. Entonces la transición es aquí cuando vemos que el crecimiento poblacional pues va bajando. Y ya la última etapa es la evolucionada, que es que la población presenta bajas tasas de natalidad y mortalidad, y por lo tanto el crecimiento va a ser débil o nulo, igual que al comienzo, pero la población va a estar ya disminuida. Y sería esta última línea. Esta transición demográfica pues nos muestra cómo el desarrollo de una población y el buen acceso a la salud, sobre todo, estaba muy ligado como con la disminución de la mortalidad por epidemias, por ejemplo, van a hacer que una
población pues disminuya su crecimiento. Y tenemos aquí algunas aplicaciones de la demografía de la salud. Nos sirve para la elaboración de indicadores sanitarios, para la realización de estudios epidemiológicos, para programación y planificación sanitaria, para distribución de recursos, para decidir cómo se van a distribuir los recursos, para hacer programas de prevención y para planear políticas públicas. Y bueno, ya en conclusión, tenemos que la demografía sanitaria nos va a permitir comprender la estructura, la dinámica y las necesidades de una población mediante indicadores, como ya lo mencionamos, algunos ejemplos, la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida, las composiciones por edad de la población. Y el análisis de estos indicadores va a reflejar patrones de ya sea crecimiento, envejecimiento, vulnerabilidad, y nos va a permitir guiar la planificación de servicios, de programas de prevención y políticas públicas. En conjunto, estos datos van a ser esenciales para pues, tomar decisiones informadas que mejoren la salud y el bienestar de la población. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. ¿Es todo? Déjame hacer algunas preguntitas. ¿Es todo? Sí, doctor. Ya les hice una preguntita. ¿Para qué sirve la demografía? ¿Es necesario estudiarlo como estudiantes de medicina? ¿Es necesario? ¿Es útil? Sí, porque tenemos, bueno, porque la demografía nos permite identificar a una población, cómo va a ser nos permite analizar cómo va a ser su dinámica y en qué estado de salud, bueno, los indicadores nos van a permitir analizar en qué estado de salud se encuentran y además, pues la demografía también nos permite planificar programas de prevención, planificar los servicios de salud o decidir la distribución de los recursos. Uh-huh. Uh-huh. Evaluar las tendencias en salud que se están dando en una población. Es básicamente casi la última diapositiva. La respuesta. ¿Quiere que la ponga otra vez? Sí, por eso hice la pregunta, para ver quién estaba haciendo. Esta. Es esa, ¿no? Uh-huh. Lo básico es la planeación, que es de suma importancia como servicios de salud cuando tenemos un pirámide poblacional. Es algo que van a hacer en el diagnóstico de salud. Es por eso estos temas, todos están enfocados al diagnóstico de salud. Todo lo que estamos viendo, los indicadores que ustedes acaban de ver, todo va a incluir el diagnóstico de salud, por eso el diagnóstico de salud es un todo.
Van a incluir los indicadores y los cálculos y esas cosas. Entonces, nos sirve en ciencias de la salud como médico para saber la estructura poblacional, la dinámica que ustedes acaban de decir, cómo va evolucionando y cada paso que toma esta evolución, qué se tiene que hacer. Y también pues nos permite hacer proyecciones en salud. ¿Sí? Ahorita pues ya tenemos pirámide poblacional de 2050, 2030, 2050. Tenemos pirámide poblacional. Eso nos da una idea de cómo va a ser la población y eso nos permite programación y planeación en salud. Primero hay que planear y luego programar y luego ejecutar y evaluar. Al último, tenemos que evaluar. Por ejemplo, no sé si ustedes traen el pirámide poblacional de 2050 ahorita. ¿No lo traen? ¿No lo traen? No, doctor. No, ese no. Y el de 2030 tampoco. No, No, ese no. no lo colocamos. Muy bien. Entonces, lo que dice el pirámide poblacional de 2030 a 2050, la población mexicana va a empezar a tener más adultos mayores que jóvenes. Ahorita todavía estamos bien, estamos con bonos demográficos, pues tenemos más chavitos como ustedes que lo que va a haber en 2050, que todavía ustedes van a vivir. Son jovencitos, ya son 20 años, 24 años para que llegue este. Entonces, ¿qué nos permite saber? Aún no lo vieron, pero ya les dije que va a pasar. Va a haber más adultos mayores que jóvenes. ¿Qué impacto va a tener eso sobre el sistema económico y sobre el sistema sanitario en México? Si la tendencia sigue como lo están previendo. Pues podríamos decir eso, en el sistema sanitario pues puede ser una sobrecarga porque los adultos mayores ocupan más los servicios de salud y tienen más patologías, más comorbilidades, necesitan, por ejemplo, polifarmacia, que son muchos medicamentos, muchas interconsultas con diferentes especialistas, entonces podríamos decir que en ese aspecto puede llevar a una sobrecarga aún mayor del servicio de salud, sobre todo el público. En el costo, ¿no? Sí. Porque tienen enfermedades que cuestan más, cáncer y esas cosas, enfermedades metabólicas, que cuestan más. Y desde el punto de vista económico, ¿qué puede suceder? Pues igualmente los adultos mayores, aunque sí que hay adultos mayores que trabajan, pues regularmente se les cuenta como población no productiva, entonces también impacta en la economía. ¿En cómo impacta? ¿Cómo impacta? Disminuye o negativamente en la economía. Sí, va a disminuir, pero va a disminuir la productividad. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede suceder si eso llega a darse? ¿Qué puede suceder? Lo que esto está tratando de hacer para que ustedes sepan interpretar un pirámide poblacional. Eso es lo que quiero llegar. Interpretarlo, no nada más ver los números mujeres y hombres por rango de edad, sino un pirámide poblacional tiene un significado.
Y el significado puede ser todo lo que ustedes acaban de decir, educativo, educativo, social, económica y demás. Entonces, cada una de esas etapas de este grupo de edad tenemos que tener una planeación para ellos. Tenemos que tener programas para eso. La estructura poblacional tenemos que conocerlo como médico y para ver cómo vamos a orientar la atención médica. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿qué puede suceder? Una baja productividad. La baja productividad va, como ustedes dicen, va a disminuir la economía. Por lo tanto, como no va a haber jóvenes para trabajar, ¿qué va a hacer México? Ustedes se acuerdan que sucedió en algunos países, que todavía sigue sucediendo en algunos países europeos, por la cantidad de adultos mayores que tienen, ¿qué hicieron? Adelante, adelante. Adelante, adelante. Quiero escucharte antes. Adelante. Creo que alguien más iba a participar, ¿o no? ¿No, nadie? Bueno, tengo entendido que, bueno... Están durmiendo todos. Tengo entendido que en muchos países, sobre todo europeos, pues primero intentaron como programas que favorecieran o motivaran la natalidad, como era como dar como estos apoyos sociales por cada hijo que tenías, pero también comenzaron a aceptar migrantes, ¿no? Primero es eso, porque si fue promover la natalidad, pues eso va a durar 20, 24 años. Entonces, eso es lo que tú dices, lo que hicieron primero, traer gente de fuera para poder trabajar. ¿No? Entonces, sí lo hicieron también, pagaron a las mujeres, estimulan a las mujeres para más nacimientos. Pero para tener más nacimientos, que va a introducir en el mercado laboral, eso va a durar 18 años, hasta 24. Entonces, lo que hicieron también, para complementar esta medida, pues hacer venir gente de fuera. Eso puede suceder aquí en México. Si la tendencia, la proyección que hizo CONAPO llega a suceder aquí, vamos a tener más adultos mayores que jóvenes. Y por la tasa de natalidad que prevé CONAPO es 0.5 hijos por familia, quiere decir casi ninguno. Cuando mucho, un hijo por familia. Parece que tiene que ver, como ustedes traen la transición epidemiológica, la transición demográfica también, hay que ver eso. Y ya vamos a pasar la transición demográfica en México, vamos a pasar de una población joven a una población adulta. Entonces, eso es lo que va a provocar. Entonces, hay que ver la pirámide poblacional. La pirámide poblacional nos permite planear. Entonces, para ver, hay que interpretarlo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el pirámide poblacional? Nada más tenemos que ver los números. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Cómo están distribuidos? Para ver cuándo vamos a hacer programas enfocados a grupos vulnerables. Sabemos quiénes son, dónde están y qué podemos hacer, dónde están, en qué lugar están y quiénes son. Entonces ya sabemos qué vamos a planear para ellos, qué vamos a programar para ellos, qué políticas públicas vamos a implementar para tal o tal grupo poblacional. En el caso de los adultos mayores, entonces, desde el punto de vista educativo, ¿qué va a suceder? Más bien, mejor dicho, ¿qué debemos de estar haciendo
desde el punto de vista educativo en cuanto a números de médicos que vamos, ya casi contesté la pregunta, pero bueno, no importa. En cuanto a las especialidades que vamos a necesitar en ese momento, para ese momento. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahorita? Promover especialidades o la especialidad de geriatría. Además, por ejemplo, a nosotros en particular, como que siempre incluso como médicos generales, nos hacen mucho hincapié en estudiar la fisiología del adulto mayor en específico. De hecho, alguna vez nos comentaba un doctor que en sus tiempos, o sea, hace unas décadas, a él le había tocado que los médicos generales tenían que jugar a ser pediatras o hacer de pediatras y que a nosotros nos iba a tocar hacer de geriatras, precisamente por este cambio en la dinámica poblacional que tenemos en México. La geriatría. Entonces, otra especialidad, biología. Otra especialidad, porque en México no tenemos especialistas en microbiología, tenemos microbiólogos, especialistas no. No tenemos muchos médicos que se dedican a rehabilitación. Entonces, como son adultos mayores, caen fácilmente. Entonces, les van a romper la cadera, un pie, un brazo. Entonces, tenemos que tener más médicos de rehabilitación, ¿no? Químicos, necesitamos más químicos, porque vamos a hacer más estudios con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, es lo que tienen que ver para ver el significado de un pirámide poblacional. No nada más el número, el sexo, mujer, hombre, no. Tiene un significado y ese significado pues tiene que ver con todo lo que ustedes dicen en la anteúltima diapositiva, que nos va a permitir programar y prevenir ya, y también desde el punto de vista de políticas públicas que ustedes traen también en la anterior, entonces empezar a crear lugares para los adultos mayores. Yo entiendo que aquí pues dicen que la familia es quien debe de cuidar al adulto mayor, pero si trabaja, el Estado tiene que establecer políticas públicas para que un grupo de personas bien entrenadas para ocuparse de estas familias y con calidad. Porque en Estados Unidos existe, hasta pagan a la familia para cuidar a su propia familia. Existe. Entonces, no sé si el Estado va a pagar a la propia familia para que, si tú dices a la familia que cuide a su propia familia, a su familia, no va a trabajar. ¿Y quién va a aportar el ingreso a la casa? Entonces, por lo tanto, pues tiene que establecer mecanismos para que haya ingreso en esta casa. Entonces, por eso en Estados Unidos, pues, si tú quieres, como tu mamá, pues, necesita a alguien, hablas al servicio social, el servicio social viene y estudia la condición de tu mamá o tu papá o alguien en la casa. Pero si tú puedes cuidarla, te hacen tomar un curso de 3 semanas y después del curso, pues te dan el empleo para cuidar a tu propia mamá o tu propio papá o un familiar que vive en la casa. Lo puedes hacer, te paga. Pero con muchas condiciones también. No quiere decir el hecho que es tu familia y tú puedes ir a hacer otras cosas y dejar al familiar en la casa. No puedes hacer eso.
Por eso el propio Estado entiende eso, le da un teléfono a la misma persona y hablan para supervisar, para ver si esta persona que están pagando, porque te pueden ir a la cárcel, si no te encuentran en la casa en el horario en que tú tienes que cuidar a esta persona, porque te pueden dar 10 horas en el día o las 24 horas. Normalmente no dan a una sola persona las 24 horas, pero por lo menos te pueden dar 10 horas. Entonces se puede. Entonces, para eso tenemos a nuestra pirámide poblacional y los indicadores, cuántos son, de dónde son, qué hacen, a qué se dediquen esas personas. El pirámide nos permite saber todo eso. Y lo maravilloso, nos permite planear. Es lo maravilloso de un pirámide poblacional. Entonces, como médico, tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, qué tipo de enfermedad hay en tal o tal grupo poblacional. Es lo que quiero que sepan de un pirámide poblacional. Es la interpretación. Al interpretarlo, ya podemos planear para resolver este problema que encontramos ahí. Si la natalidad nos dice antes de los 5 años, antes de que los niños cumplen los 5 años, mueren, entonces hay un problema. Entonces tenemos que ver cómo se está llevando a cabo el proceso del programa infantil, cómo lo está llevando a cabo. ¿Les falta pediatras para atender a los niños? ¿Falta médicos familiares bien capacitados? ¿Falta enfermeras pediatras bien capacitadas? ¿Cómo estamos viendo a los niños? Si en las comunidades son las pateras que atienden a los niños, entonces, si no podemos sustituirlos por gente con preparación académica, entonces, lo que podemos hacer, capacitarlos. Son políticas públicas. Hay que buscar la manera de que nosotros podamos mejorar la calidad de vida, que es la esencia de la salud pública, mejorar la calidad de vida. Y cuando vemos un pirámide poblacional, tenemos que buscar cómo podemos mejorar lo que va sucediendo, la evolución, la dinámica poblacional. ¿Ve? Por ejemplo, ahorita no teníamos, hay que sacar lesiones en eso. No vacunamos un tiempo y eso se rompió. Ok, ahorita estamos buscando tratar de corregir ese problema. Entonces, para las demás enfermedades prevenibles por vacunas, entonces tenemos que seguir vacunando, no desatenderlo y luego empezamos con otros problemas. Entonces, eso son políticas públicas que tenemos que implementar para resolver cada tipo de problema. Por eso el pirámide poblacional es muy importante. Espero que vayan a buscar. Checa en internet ahorita si no encuentran un pirámide poblacional de 2050. De México, no de otro país. Sí, doctor, voy.
¿Esa servirá? Ajá. El de 2050, ¿cómo ven? ¿Qué pasa ahí? Hay más No es lo... personas mayores que, bueno, adultos mayores que jóvenes y niños. Así es. Entonces, todo lo que acabo de decir, al interpretar este podemos verlo. Y el 2000, hay 2030 aquí, ¿no? ¿Es 25 o 2030? ¿25? Es 25. Ven que todavía tenemos una población relativamente joven, ¿no? ¿No? Sí. Sí, una población relativamente joven. Entonces, tenemos que saber qué están haciendo estos jóvenes. Van a la universidad, ¿a qué se dedican? Para implementar programas para ellos. ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo? ¿Le falta universidad para ello? Pues, busca dónde les hace falta para ayudarles a salir adelante. ¿Okay? En 2050 ya vemos que puede suceder. Que puede suceder en México. Entonces, más adultos mayores, y eso va a provocar un descenso en la productividad, por lo tanto, pues en la economía del país. Y en México va a tener que hacer lo mismo que hicieron los países europeos, traer gente de fuera para trabajar. Creo que en 2000, cuando yo estuve haciendo mi internado en Francia, pues había tantos médicos jubilados, tuvieron que traer médicos de fuera, aún con poco francés. Con poco francés. Aún así, porque había necesidad. Otras políticas públicas, pues, que hicieron, pues, es aumentar la edad de jubilación para que los médicos no vayan a edad temprana, que era 62 años en aquel momento. Ahorita son 63 años. Entonces había muchos médicos en aquel momento que se jubiló. Entonces hay que ver eso. Ya me imagino aquí, pues estamos trabajando cuando llega ese tiempo, ya estamos ya listos para recibir esta fecha, porque ya sabemos que puede suceder. ¿Sí? Hacer centros para recibir centros de rehabilitación. Los hospitales deben de tener un apartado en los hospitales que reciben puros adultos mayores. Aún no hay no convirtamos todos los hospitales en hospitales geriátricas, pero podemos tener hospitales centinelas, es decir, un grupo de hospitales donde podemos atender pacientes geriátricos, y hospitales más centros de rehabilitación para los adultos mayores. Y más innovación también, para no depender de otros países, para comprar algunos aparatos para los adultos mayores que lo van a necesitar. Bien. Muy bien. Okay. En 1950, ¿cómo estaba? ¿Cuál es la interpretación que hicieron? Que la tasa de natalidad pues estaba más alta, ¿no? A diferencia Está alta. Ajá. A diferencia de las personas mayores, bueno, sí, de la mortalidad. de la mortalidad. Entonces, la tasa de natalidad estaba alta. Y mortalidad también, ¿no? Porque
en ese momento estábamos muriendo de enfermedades infecciosas, ¿no? Diarreicas infecciosas. Entonces estábamos en el tipo de pirámide progresiva, ¿no? Ustedes lo traen, ¿no? Sí, en la primera etapa, que es natalidad, mortalidad alta. Natalidad alta. Y luego va disminuyendo la mortalidad, pero la natalidad sigue alta y Sigue, ya. exacto. Y luego, ya por último, pues la natalidad baja junto con la mortalidad. Baja la natalidad. Es lo que va sucediendo, ¿no? Empezamos a tener natalidad muy baja, porque actualmente en México, pues, es 1.5 hijos por familia, según CONAPO. Ya no son 7. Hay gente que tenía 20 hijos, ¿no? Y ya estamos en regresiva, ¿no? Alta natalidad baja y alta esperanza de vida, ¿no? Actualmente, pues, tenemos la esperanza de vida, 77 y 75, ¿no? La esperanza de vida al nacer. Y población envejecida. Eso es la población prospecto para 2050. ¿Sí? Esa es la pirámide de 2050. Población envejecida, natalidad baja y alta esperanza de vida. Y con eso, pues, vamos a todo lo que ustedes dicen en la anteúltima diapositiva, es lo que se tiene que hacer. Planeación, programación, políticas públicas de salud, no más de salud. Pues bueno, puedes decir de salud, pues la salud está en todo. Está en todo. Entonces, por lo tanto, pues empezar a establecer políticas públicas para mejorar eso. Y cumplir con nuestro objetivo en salud pública, que es mejorar la calidad de vida de la población, hacer programas, no nada más programas de salud para la población, sino programas de diversión en los centros para los adultos mayores. Eso les sirve de algo. ¿Okay? Entonces, en 25 años, uno de ustedes va a ser presidente de la República, entonces ya saben qué tienen que hacer para esta fecha. Muy bien. ¿Preguntas? No, doctor, todo bien. No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Entonces, si no hay nada que decir, pues nos vamos.